Ya. En este capítulo, en el capítulo 9, vamos a explicar el subtema que es el 9.3, que es la configuración de polarización fija para un JFET. Ya. En este capítulo se analizará las distintas configuraciones fundamentales para pequeñas señales que se enfoquen, serán paralelas al análisis de los amplificadores BJT para la determinación de los parámetros principales de ZI, ZO y la ganancia de voltaje de cada configuración. La configuración de polarización fija de la figura 9.10 que le mostraremos a continuación incorpora los capacitores de C1 y C2 para el análisis y arreglos de polarización de DC y de la señal y la carga aplicada a estos. Estos actúan como equivalentes de cortocircuitos para este análisis. A continuación realizaré el gráfico correspondiente a esta configuración. Primero empezaremos dibujando el transistor correspondiente. Ponemos la tierra, la resistencia de drenador, el voltaje de entrada, los capacitores, capacitor C2, nuestra fuente está conectada a tierra, el capacitor número 1. Ya. Los capacitores se eliminan y las fuentes se hacen corto, entonces obtenemos el siguiente circuito equivalente. Aquí colocamos la resistencia G, colocamos la compuerta, aquí iría la fuente, la resistencia D, la impedancia de entrada, impedancia de salida, aquí iría la transductancia, la transconductancia, y ese sería nuestro circuito equivalente. Vamos ahorita a redibujar el circuito equivalente para sacar la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje. Entonces vamos a redibujar de nuevo el circuito equivalente. La resistencia de drenador, resistencia de compuerta. Aquí viene la compuerta del transistor, la corriente, RD o también puede ser RO,
viene la resistencia del drenador, aquí viene la impedancia de salida, voltaje de salida, voltaje de entrada y impedancia de entrada. Aquí viene del drenador, aquí le hacemos la tierra, y aquí viene de la fuente. Entonces, aquí como el transistor, ustedes como deben saber que el voltaje de compuerta fuente viene en estas terminales, con más y menos. Entonces, para sacar la impedancia de entrada, utilizamos en esta malla. Entonces, como la impedancia de entrada no tiene con qué vincularse, entonces se vincula con la resistencia de compuerta. Entonces, la impedancia de entrada es igual a la resistencia de compuerta. Es la primera ecuación para que podemos hallar con la primera. Como en el capítulo 9.2 nos indica que para nosotros sacar la impedancia de salida Z sub 0, nosotros tenemos que hacer que el voltaje de entrada es igual a 0. Eso indica que no vamos a tener aquí voltaje. Esto se elimina, que esto se abre listo. Entonces tenemos esta ecuación. Entonces, al momento que nosotros hacemos el voltaje de entrada a 0, no tenemos corriente. Entonces nosotros podemos hacer una malla en este sentido. En este sentido. Diciendo... Híjole, hice malo. Sí, en este sentido. Entonces, para sacar la impedancia de entrada, decimos que RD es paralelo a R sub 0 o a RD, queda lo mismo. Entonces, sabemos que RD paralelo a RD es igual proporcionalmente a RD. ¿Por qué? Porque RD tiene que ser mucho mayor a R sub 0 para que se cumpla esta función. La resistencia de RD es la resistencia que viene del sistema para esta configuración. Entonces es una resistencia interna. Por eso va a ser muy pequeña a RD. Entonces, por lo cual, haciendo de paralelo va a ser ir exactamente casi a RD. Entonces RD va a ser nuestra resistencia. Entonces Z sub 0 es igual a RD. Entonces, ya con estas dos ecuaciones encontramos la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Para calcular la ganancia de voltaje, sabemos que la fórmula es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces ahorita vamos a calcular el voltaje de salida, en lo cual lo encontramos aquí, como pueden ver, en este. Sabemos que el voltaje siempre se halla por corriente por resistencia. Entonces, esta corriente le vamos a reemplazar por esta corriente. Y la resistencia por el paralelo de estas resistencias. Entonces, nuestra VO de salida va a ser, con el signo negativo que está acá, entonces va a ser menos GM voltaje GS por la resistencia en paralelo, que va a ser de RO por RD. Sabiendo que esto va a ser igual a RD, entonces VO va a ser igual a menos GM de GS por RD. Ahora vamos a calcular VI. El voltaje de ingreso va a ser igual a GS. ¿Por qué? Porque este voltaje de aquí, de esta terminal, va a ser igual a esta terminal por las siguientes entradas. Entonces VI va a ser igual a VGS. Entonces, la ganancia de voltaje va a ser igual a VO
sobre BI. Eso indica que GM en paralelo heredó por RD. Esto reemplazando a que es la RD.